Muchas gracias, Pilar, por tu amable presentación y gracias a los asistentes. También quería extender este agradecimiento a la Cátedra Ipastain, a María Ángeles y también a la Fundación Euroárabe que nos acoge en esta fantástica sede esta tarde. La presente conferencia que tengo intención de daros esta tarde pretende exponer la situación de la comunidad mozárabe en las tierras de Guadix tras la llegada de los musulmanes a partir del año 711. Para ello empezaremos por analizar el estado previo a la conquista, el impacto que supone la irrupción del Islam en la sociedad gitana y en su iglesia, así como las diferentes condiciones que se le fueron imponiendo a este grupo y al grupo de judíos. No olvidemos que también ellos forman parte de los dhimmi protegidos que estuvieron conviviendo, permitidme la palabra, entre la sociedad musulmana imperante. Posteriormente vamos a analizar los principales conflictos que tuvieron que afrontar durante este periodo, tales como el brote de la herejía, los enfrentamientos con las autoridades por medio de los llamados martirios voluntarios, y por último analizaremos las alternativas o las diferentes vías de escape que tuvieron al alcance y que fueron básicamente tres: la conversión, la emigración y la expulsión. Estas tres vías desembocarán en la paulatina merma numérica de este grupo hasta su completa desaparición en torno al siglo XII-XIII. Desgraciadamente, en la zona, en el territorio de Guadix, no tenemos la suerte todavía de haber hecho excavaciones como la que acaba de presentarnos Luca Matei, donde hay datos bastante suficientes como para afirmar que estamos ante comunidades mozárabes. Nosotros, de momento, todavía tenemos los datos para coger casi con pinzas, porque realmente todavía hay cosas que se pueden afirmar, pero con la boca pequeña, llamémoslo de esta manera. En cuanto a la historiografía y las fuentes para la historia mozárabe del territorio de Guadix o de la ciudad de Guadix, en primer lugar quiero hablar un poco sobre la historiografía. La evolución histórica de la comunidad cristiana de Guadix en época andalusí ha sido abordada en diferentes trabajos, desde los eruditos como Enrique Flores en su España Sagrada, hasta obras clásicas como la de Francisco Javier Simonet en su famosa Historia de los mozárabes de España. Todas ellas apartaron más o menos los datos conocidos y sabidos hasta el momento, dentro de estudios más generales sobre la historia de los mozárabes de Al-Ándalus, evidentemente. Posteriormente ha habido una serie de investigadores ya más cercanos a nosotros, como Pierre Guichard, Manuel Acien o Maribel Fierro, entre otros muchos, que han ido haciendo referencia constantemente a los datos que tenemos sobre la ciudad de Guadix y su territorio, pero sin centrarse en un estudio específico. Para estos estudios específicos contamos en primer lugar con la obra del historiador local, que en el año 1694 publica su famosa Historia del Obispado de Guadix, en el año 1696, y dentro de los llamados ya estudios académicos, la tesis doctoral que fue publicada en el año 1980 del historiador Carlos Asenjo Sedano y que fue editada posteriormente, y actualizada en el año 2002, y que viene a recoger toda la información de una forma más exhaustiva de todos esos datos relativos a la comunidad mozárabe del territorio de Guadix. En estudios de los últimos años podemos citar a los trabajos de Mariel Bertrán, de Manuel Espinar, de José María Martín, Encarnación Reyes, de Antonio Malpica o de Vilarsar, que me acompaña en esta mesa esta tarde. Todos ellos ofrecen en sus estudios panoramas más generales dentro de lo que sería la historia del mundo islámico en aquel territorio concreto, pero sin detenerse ni en entrar en aspectos tan específicos como los que nos ocupan esta tarde aquí en este seminario. Para la reconstrucción de la historia de este grupo minoritario contamos con una serie de fuentes documentales de diverso tipo, tanto islámicas como cristianas, entre las que destacan las crónicas, las fetuas, las fuentes jurídicas, las fuentes testamentarias e incluso las poéticas, como tendremos ocasión de ver a continuación. Aquí tenéis un pequeño plano geográfico del territorio de Guadix,
y una foto abajo del teatro romano recientemente excavado, bueno, recientemente descubierto y parcialmente excavado. Os pongo esta diapositiva porque me gustaría que reflexionáramos un poco en torno a cómo es el proceso de la ciudad romana a la ciudad islámica, para comprender un poco qué es lo que se encuentran los musulmanes a partir del siglo VIII cuando llegan a la ciudad de Guadix. Hay muchas preguntas todavía por responder, porque la arqueología, a pesar de que se lleva realizando especialmente la arqueología urbana o las diferentes intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología o desde el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada, todavía no son suficientes para conocer el periodo de lo que sería la ciudad visigoda. Conocemos con más detalle o con más profundidad la ciudad ibérica, la ciudad, incluso el asentamiento previo de la época de la Edad del Bronce. Conocemos medianamente bien la ciudad romana, con la aparición recientemente, como digo, del teatro romano o de las termas, o diferentes edificios monumentales, las cloacas. Era una ciudad que ya se conocía desde antiguo por la aparición de la numismática, la epigrafía y las diferentes menciones que los textos clásicos hacen en referencia a la ciudad de Guadix, pero para la ciudad visigoda tenemos muy pocos datos. Algunas excavaciones que llevó a cabo el arqueólogo Andrea Droer sí que sacó unos pequeños niveles de la época visigoda, en concreto un enterramiento de un neonatal, según su hipótesis, pues, que pudo estar cerca de alguna iglesia, pero no mucho más. Realmente toda la información que tenemos en torno a la ciudad, llamémosle ciudad entre comillas, visigoda, de Aci, es que sabemos que efectivamente se asienta sobre la ciudad romana. Sabemos que hay una ceca, porque se conocen las monedas que se emiten durante los reinados de Sisebuto, de Recaredo II y de Sisenando, y sabemos que hay un gran complejo episcopal que probablemente estuvo donde hoy ocupa la actual catedral. Poco o casi nada sabemos del territorio de la comarca, del territorio de Aci en época entre los siglos IV, V y VII. Los estudios básicamente de prospección nos hablan de una pequeña pervivencia de muchas de las villae que se abandonan tempranamente, en torno a los siglos VI, VII, y hay otra serie de yacimientos, especialmente en altura, que se ocupan a partir del siglo VI, VII y que fueron estudiados en su momento por la arqueóloga Marielle Bertrand, pero todavía son insuficientes para entender especialmente el fenómeno del mundo mozárabe, que es el que nos ocupa esta tarde. Decir que evidentemente esta población visigoda, pues la economía estuvo basada en la agricultura, en la ganadería y sobre todo pues la explotación de las minas de la cara norte de Sierra Nevada. Es de suponer que hubo dos comunidades religiosas hasta la conversión de Recadero, los arrianos y los católicos, y decir también que la ciudad durante mucho tiempo fue frontera con la provincia bizantina, con lo que conllevó esta situación desde el punto de vista de la inestabilidad política, que influiría en gran medida en la posición en altura de muchos de los poblados de estas poblaciones que estuvieron viviendo, como digo, entre los siglos V, VI hasta la llegada de los musulmanes. Los niveles de todas las excavaciones de época, entre los niveles de excavación de la época romana, tardorromana y la época islámica, hay cerca de, en algunas ocasiones, 3 o 4 metros de altura, lo que quiere decir que cuando los musulmanes llegaron a Acci, probablemente de la ciudad romana no quedaba absolutamente nada o prácticamente nada. De hecho, si hoy tuviéramos la oportunidad de visualizar aquella ciudad romana, probablemente no reconoceríamos casi nada o nada de lo que hoy vemos a través del callejero
y a través de los diferentes edificios que sí que manifiestan esa ciudad islámica, pero nada de lo que sería la fulgurante colonia romana del sureste. Es evidente que hubo una comunidad religiosa bastante numerosa y bastante potente, como nos lo indica el conocimiento que tenemos de todos los obispos, sobre todo a partir del siglo VI hasta la llegada de los musulmanes. No olvidemos que a partir del siglo IV, cuando se celebra el concilio de Elvira, es precisamente Félix, el obispo de Azi, el que preside dicho concilio. Conocemos un poco también los espacios de culto de toda esta época. He preferido analizarlos antes de comentar todo lo que sería el impacto de la conquista islámica, porque muchos de ellos no sabemos si realmente son de época mozárabe o si realmente son de época visigoda o son de época en transición. Por ejemplo, los he dividido en arquitectura edilicia y arquitectura rupestre. De la arquitectura edilicia sí que tenemos conocimiento de algunas de las iglesias que se fundan en época visigoda, especialmente las de Natibola y las de la Santa Cruz. La primera no sabemos todavía exactamente dónde se ubica, es un tema todavía bastante problemático y no del todo resuelto, porque a pesar de que son iglesias que se erigen consagradas por obispos acitanos como Liliolo y Pablo en el año 594 y 607 respectivamente, todavía desconocemos en qué punto concreto de esa posible diócesis estaba esta citada iglesia. Sí tenemos más datos con respecto a la iglesia de la Santa Cruz, que fue consagrada en el año 652 por el obispo Justo. Tenemos noticias también de otra iglesia situada en un pueblo cercano a Guadix, la de Santa Catalina de Alejandría, que también puede ser mozárabe. De hecho, luego hablaremos un poco más en detalle sobre ella. Por lo que respecta a la arquitectura rupestre, tenemos muchos ejemplos todavía por concretar, algunos de los más sobresalientes y por lo menos más claros a la hora de asignarles tanto un uso cultural como una cronología, serían los de la iglesia de Santa Catalina, del pueblo del Marchar, un pueblo próximo a la ciudad de Guadix, y lo que serían los probables monasterios o eremitorios que han podido ser interpretados en las cuevas de Lares, en las cuevas de Almagrú, Cueva del Monje o en el santuario de Santo Torcuato. Decir que en todos estos monasterios, posibles monasterios o eremitorios, hay una clara toponimia de origen mozárabe, con topónimos como Camareta, Camarate, Camariles, Caramanchel, Cortes, que en su traducción podría significar cámaras, celdas, espacios que pueden ir en la línea de estos posibles habitáculos utilizados por comunidades de monjes. Decir finalmente también que uno de los pueblos que conforman la comarca de Guadix se llama Aldeire, que también es un topónimo que hace referencia a ese posible monasterio que debió de haber en este punto geográfico. En el municipio del Marchal, como decía anteriormente, se localizan gran cantidad de cuevas en altura que tradicionalmente han sido datadas en época andalusí, pero que después de diferentes interpretaciones se ha llegado a la conclusión de que puedan tener un uso anterior a la época musulmana, como por ejemplo esta iglesia de Santa Catalina, que es una iglesia excavada en un cerro de planta prácticamente rectangular, donde la entrada parece tener un arco prácticamente de insinuación de herradura,
y donde el presbiterio estaría separado por ese arco que vemos al fondo en la fotografía. Todo este tipo, voy a hacer un pequeño inciso con relación a todo este tipo de eremitorios, que efectivamente guardan muchísimos paralelismos con todos los eremitorios y los monasterios rupestres que se han localizado en otras zonas de la península ibérica, especialmente en la zona de La Rioja, en el norte, y sobre todo también en zonas próximas a nosotros, como sería la provincia de Málaga. La diferencia con respecto a los complejos rupestres de la provincia de Málaga es que aquellos están tallados en la roca, con lo que conlleva la permanencia de símbolos que podían identificar la inscripción a esta cultura mozárabe. Desgraciadamente, las cuevas que se excavan en el territorio de Guadix Baza, son terrenos arcillosos, y eso implica que todas las marcas o todas las señales que pudieran haber dejado estas culturas en las paredes, pues se han podido borrar fácilmente por otras culturas posteriores, especialmente la islámica, o incluso el paso del tiempo ha podido ir eliminando todo este tipo de marcas, aunque posteriormente veremos que algunas de ellas sí que se conservan. Aquí tenéis un par de fotografías de las cuevas las llamadas cuevas de Lares, en el municipio de Beas de Guadix, que fueron estudiadas en su momento por Antonino González Blanco y otros, y también estudiadas más recientemente por José Vicente Piquera y Enrique Gil. Ambos dan una cronología que arranca según la cerámica localizada en superficie cerca de estos complejos, entre la época altomedieval y la época hasta el siglo VIII o IX. Como veis, son complejos situados en cerros localizados en altura, con diferentes habitaciones en las que se ha podido identificar celdas, espacios para celebración de la Eucaristía, pequeñas iglesias, y donde se han podido también localizar diferentes marcas como cruces que llevan a pensar, por lo menos los paralelos que ellos han identificado, con todo el fenómeno eremita que se desarrolla no solo ya en el norte de la península ibérica, sino en zonas como Siria. Otro de los puntos que pueden estar relacionados con eremitorios son las cuevas de Almagruz, con cerámica también alrededor del cerro, con una cronología bastante amplia desde época visigoda hasta el siglo IX, y con estructuras de habitación como las que tenéis en la fotografía, con pequeñas cámaras, con posibles espacios de enterramiento, con pequeñas salas que pudieron estar identificadas como iglesias, aunque el único problema es que la mayoría de estos espacios, pues desgraciadamente, no dejan depósito arqueológico y no podemos asignarle una cronología precisa, ni podemos asegurar 100% que se trate de complejos rupestres o eremitorios. En la misma línea que las anteriores, pues estaría también la Cueva del Monje, situada en las proximidades de Guadix, también asociada con leyendas de tradición popular que hacen referencia a la época musulmana, pero no dejan de ser leyendas. Quizás el más interesante de todos los complejos rupestres que tenemos en la comarca y que hemos podido estudiar más en profundidad sea el santuario rupestre de Sant Torquato, un santuario que fue descubierto a partir del siglo XVI, cuando se tienen noticias de toda la historia de Sant Torquato. Sant Torquato, según la tradición, según la leyenda, predicó en la península ibérica a partir del siglo I y fue martirizado y enterrado en un lugar, en un espacio próximo a la ciudad de Guadix, que sería el que tenemos, según la tradición, en la fotografía. Posteriormente habrá que esperar hasta el siglo VIII,
cuando se vuelven a tener noticias del culto a San Torcuato. De hecho, el calendario de Recemundo del siglo IX hace referencia a la fiesta de San Torcuato y compañeros. E incluso hay una serie de autores, especialmente Ibrahim ibn Yaqub, el judío, y toda una serie de autores árabes como Al-Udri, Al-Zudri, Abu Hajim Al-Garnati y Al-Hinjari, que hacen referencia a la existencia en un punto indeterminado de Andalucía oriental de un lugar donde había un olivo maravilloso en el que cierto día florecía y maduraban las aceitunas, y la gente se acercaba porque eran aceitunas que servían para las curaciones. Ninguno de los autores musulmanes se pone de acuerdo en el sitio, y tampoco Ibrahim, que según parece fue el Papa Juan II le encargó que precisamente fuera al Andaluz a recuperar las reliquias de un santo que estaba enterrado cerca de un olivo, y bueno, vuelve otra vez a contar la historia del olivo milagroso. Nosotros, con toda esta información, empezamos a hacer una pequeña investigación, como ya ha señalado al principio Vilar, con Luis García Pulido, que se encargó de toda la planimetría del complejo rupestre, que se localiza justamente en toda la parte delantera de la iglesia. La iglesia actual se construyó a partir del siglo XVI-XVII, y bueno, y esta fotografía de la derecha es una de las entradas del cerro, que tiene un arco de herradura. Según pude hablar con la persona que lo reconstruyó, me decía que efectivamente era un arco de herradura. De ser cierto esto, pues nos pone en la pista de un posible espacio de culto de época mozárabe. Aquí tenemos la planimetría que conseguimos desarrollar a través de la estación total, y a través de ella pudimos plantear lanzar una hipótesis de lo que serían todos los espacios que configuran este gran complejo. En primer lugar, los espacios vinculados exclusivamente con la iglesia, los espacios de distribución dentro del cerro, espacios vinculados con el refectorio y la sala capitular, y espacios de almacenamiento y establos del posible complejo monástico, que, de ser cierta la hipótesis, pues estaría custodiando la tumba martirial del supuesto San Torcuato. Os voy a poner unas cuantas fotografías del interior del complejo rupestre, donde podemos ir viendo diferentes elementos tallados en las paredes, y que afortunadamente se han podido conservar con el paso del tiempo, a pesar de que es un lugar que está en medio de la nada y que prácticamente tiene casi las puertas abiertas y está sujeto a cualquier destrozo paulatino que se va haciendo cada año de los vándalos que se acercan al lugar. Aquí, como veis, tenemos dos columnas talladas. Quizás lo más curioso, lo más significativo de este complejo serían las diferentes capillas o hornacinas talladas directamente en la arcilla, que, como podéis ver en la imagen de la derecha, guardan bastantes parecidos con los canceles visigóticos que podemos localizar en la zona de Toledo. Quizás en la parte del centro, que está totalmente picada, pudo haber alguna marca, algún crismón, que probablemente posteriormente en época musulmana fuera destruido. Igual que ese, tenemos otras capillas parecidas, y luego toda una serie de simbologías, de cruces y de símbolos que, bueno, he recogido simplemente estas dos pequeñas cruces, que son las más representativas. En la fotografía tenemos lo que serían los restos de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría,
a las que se hace referencia en la bula que expidió en Segovia Fray Diego de Beza, arzobispo de Sevilla, y que en ella se erige en La Peza dos iglesias, una en la Alquería, bueno, se erigen dos a partir del año 1515, una sería en la propia Alquería de La Peza y otra situada en un paraje montañoso que probablemente fue un pequeño asentamiento, no sabemos si mozárabe, y en el que los documentos dicen erigimos de nuevo. Da la sensación de que hace referencia a esa iglesia previa que hubo en época mozárabe, antes de la invasión islámica. Al margen de la situación económica y social de la península ibérica y de la compleja situación política de la monarquía visigoda, en la que no vamos a entrar por ser tarea suficientemente estudiada, este panorama debió ser el que se encontraron los musulmanes al llegar a las tierras de Azi. Según dicen las crónicas, partió de Alacil sin hacer daño ni correr la tierra y pasó la hueste a las comarcas de las sierras de Segura y entró en Baza y en Guadí y en Jaén y en Elvira y en Garnata, que tenían los judíos, sin hallar resistencia. Probablemente, tal y como ocurre en la zona de Tuzmil o en muchas zonas de la península ibérica, los musulmanes llegaron hasta el territorio de Azi y se asentaron sin mucha resistencia, evidentemente previo pacto con los habitantes del lugar. No contamos con ninguna información del proceso de conquista en este territorio y seguramente fue ocupado sin mayores dificultades. Probablemente debió mantenerse la estructura eclesiástica de época visigoda, aunque parte de los bienes de estos seguro que pasó a manos de los conquistadores. En muchos lugares los eclesiásticos fueron la pieza clave a la hora del cobro de los nuevos impuestos, aunque tampoco sabemos si la sede se mantuvo vacante por algún tiempo, o eso parece, que nos da a entender la crónica mozárabe del año 754 que vamos a comentar a continuación. Gracias a esta crónica conocemos al obispo que pastoreaba esta diócesis en el momento de la conquista y llamado con el nombre de Freduario, quizás refugiado en la capital de Toledo, en la capital del reino, en Toledo, y que tal vez hubiera asumido las funciones episcopales en los años inmediatamente posteriores a la invasión en ausencia del titular de la ciudad de Toledo. No sabemos cómo ni por qué se estableció en esta ciudad, dejando su sede propia, y tampoco sabemos el tiempo que duró su ministerio en la ciudad regia. El tiempo en que aparece en Toledo invitan a situarlo en un periodo más crítico de la ocupación fraudulenta de la diócesis y no sabemos a qué conflictos tuvo que hacer frente. Pero los eclesiásticos toledanos que más destacaron fueron también Urbano, chante de la Catedral de Toledo, y Evancio, que fue arcediano de la misma catedral. Es prácticamente enigmático la referencia a este obispo en la crónica y muchos investigadores piensan que el autor de la crónica pudo ser alguien situado o que viviera en el sureste o que conoció personalmente a este obispo, pero la verdad que no deja de ser enigmático. Aquí tenéis un plano de la ciudad de Guadí en época prácticamente ya avanzado el siglo XIII-XIV. En el centro tenéis el espacio ocupado por la medina amurallada. En la parte más alta de la medina se situaría la alcazaba y en la parte inferior, pegada a la muralla, estaría la mezquita que hoy ocupa, la mezquita Aljama que hoy ocupa la catedral. En los diferentes colores tendríamos los barrios o arrabales que fueron formándose a lo largo del tiempo. Parece ser que los cristianos o mozárabes fueron desplazados, no sabemos en qué momento, a la zona más oriental de la ciudad, toda esta zona de fucsia, dibujada en fucsia, que precisamente coincide con una zona de cueva y donde la toponimia parece rastrearse también ese pasado mozárabe. Aquí se ubica la iglesia llamada de la Magdalena, que en los documentos del siglo XVI se dice erigimos de nuevo, haciendo referencia a esa iglesia de la Magdalena que hubo
en época visigoda y mozárabe. También se sitúa en este barrio, o debió de situarse, la iglesia a la que hacíamos referencia al principio, la iglesia de la Santa Cruz, y también pudo ser el barrio donde nació Fandila, que fue uno de los mártires voluntarios de Córdoba del que hablaremos a continuación. El estrecho contacto de los musulmanes, el estrecho contacto de los mozárabes con los musulmanes produjo probablemente diferentes desorientaciones culturales, algunos de los cuales mostrarían receptivos a diferentes manifestaciones heterodoxas del cristianismo. Sabemos que en el 839 los casianitas o acéfalos procedentes de fuera de Hispania y encabezados por un tal Cunerico, se extendieron por el sur del Andaluz, concretamente por las ciudades de Pagro, actual Aguilar de la Frontera, por Cabra y por Guadix. Sus elementos heterodoxos eran el no acatamiento a la jerarquía eclesiástica, la consideración de sí mismos como santos, el rechazo a comulgar con los cristianos que no fuese casianitas, la oposición a la penitencia recibida a través de sacerdotes católicos, el repudio a la comida de los musulmanes como un principio religioso, el desprecio a las reliquias de los mártires y la costumbre de ayunar el día de Navidad si caía en viernes. Algunos de ellos llegaron a aprobar la bigamia, el incesto, los matrimonios mixtos con musulmanes y la realización de labores de cirugía y comercio por sacerdotes. Al parecer, los casianitas afirmaban que todos los cristianos debían seguir sus ritos y costumbres porque habían sido enviados por el Papa. Fueron excomulgados en el concilio de Córdoba del 21 de febrero de 839, que fue convocado a tal efecto por el obispo de Córdoba, Recafredo. Parece ser que surtió efecto el concilio, porque posteriormente ya no se tiene más información sobre este grupo de herejes. A este sínodo sabemos que asistieron 3 metropolitanos y 5 obispos. Quirico, que es el que va en representación de la diócesis de Azi, porque fue también una de las diócesis afectadas por esta herejía, firmó las actas del concilio en primer lugar, probablemente porque era uno de los más antiguos de los que estaban presentes en el citado concilio. También conocemos alguna documentación relacionada con este obispo, referente a epístolas, también relacionadas con esta herejía. Las revueltas sucedidas durante el gobierno de Al-Hakam, en concreto las de Mérida, las de Toledo y las del barrio cordobés de Secunda, en las que se vio implicada y perjudicada en mayor o menor grado la comunidad mozárabe, generaron en parte el caldo de cultivo para que el descontento de esta minoría fuera progresivamente en aumento. En este ambiente hay que entender la corriente martirial desatada en Córdoba a partir del año 850 e incitada básicamente por 2 personajes, Eulogio y Álvaro. Durante 9 años fueron ejecutados un centenar de mozárabes, especialmente religiosos, que voluntariamente provocaron su muerte, insultando públicamente al Islam y ofendiendo el nombre de Mahoma. Otros, renunciando a la fe musulmana recientemente afectada, menospreciando el Corán o injuriando la fe islámica, o simplemente negándose a profesar una religión impuesta por la vía del matrimonio. Estas persecuciones religiosas, en la mayor parte de los casos, no fueron del deseo de las autoridades islámicas, conscientes del peligro que podía suponer el levantamiento de esta minoría, que todavía no era tan minoría en número, y desde la autoridad religiosa se acordó desautorizar estas inmolaciones voluntarias porque podrían también empeorar el status quo de los mozárabes. Inevitablemente estos ajusticiamientos aumentaron el odio y la animadversión hacia las autoridades islámicas, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en el resto de Al-Ándalus, acrecentando quizás también la conciencia identitaria de este grupo. La pena que automáticamente se imponía por esta causa era la muerte, pero parece ser que las autoridades dieron a los culpables oportunidades de retractarse antes de ordenar su ejecución. Toda esta información la conocemos a través de los Memoriales Santorum escritos por Eulogio de Córdoba, que también fue ejecutado como el resto en el año 859, y también por la obra realizada unos cuantos años por su biógrafo y amigo Paulo Álvaro.
Uno de los mártires voluntarios, uno de los primeros, fue un monje llamado Fandila, que acudió desde Guadix para estudiar en Córdoba y estuvo en diferentes conventos de esta ciudad y voluntariamente aceptó el martirio y fue ejecutado y decapitado el 12 de junio del año 853. Por tanto, vamos avanzando, aunque sean pequeños datos, en cómo va sobreviviendo la comunidad mozárabe de Aziz y ahora mismo llegamos como mínimo hasta a mediados del siglo IX. Como os decía al principio, no solo las fuentes arqueológicas o toponímicas o epigráficas hablan de esa comunidad mozárabe, también tenemos constancia de la existencia de un poeta nacido en Guadix llamado Ibn al-Haddad. No conocemos la fecha de su nacimiento, probablemente en torno al siglo X-XI, que dice lo siguiente en una de sus poesías: «Tengo entre las cristianas una joven que se refugia en los templos. La amo locamente, pero este amor me tiene errante entre el convento y la iglesia. Yo celebro mi Pascua en solitario el mismo día de su Pascua, entre árboles y arbustos. Ese día llegan los cristianos a un lugar y allí celebran su asamblea. Están en pie ante un obispo, que tiene entre sus manos una lámpara y un báculo, mostrando a los sacerdotes su temor a Dios con signos de humildad y silencio. ¿Qué hombre se verá exento de pasión al contemplar aquella cacela? Sus mejillas son como lunas, sobre talles de ramaje, recitando el texto de sus evangelios con cánticos y bellas melodías. ¿No es verdad que cuando le manifestaba lo que había en mí, ella se sonreía y se divertía jugando con nosotros? Juró sobre el evangelio que yo era un mentiroso, pero ¿no te bastan mis lágrimas que prevalecen sobre el juramento? Debo contar mi historia a un sacerdote, quien tal vez pueda socorrer al enfermo que pide ayuda». En otros fragmentos dice: «Entre las cristianas tengo una samaritana, mas no es posible que a mí se acerque por mi profesión musulmana. Adora la Trinidad y Alá, la ha hecho la única por su belleza. Es posible que por la verdad de tu Jesús quieras calmar mi enfermo corazón, pues la belleza te ha confiado el poder de darme la vida y la muerte, y a mí me ha llevado hasta las cruces, los monjes y los ascetas. Yo no habría ido a la iglesia por amor a ellos, sino por ti». Este tipo de composiciones poéticas, que no son nada habituales en el mundo islámico, aparte de las relaciones entre musulmanes y cristianos que debieron de darse, no solo hubo enfrentamientos, como es natural, nos están hablando indirectamente de las comunidades cristianas. Hay algunos autores, investigadores, que piensan que estas composiciones poéticas las hizo en un viaje que hizo hacia Oriente, y otros autores piensan que realmente la escribió porque se enamoró de una monja cristiana en Guadix. Sea como fuere, nos está hablando indirectamente de una comunidad mozárabe que todavía subsiste en torno, probablemente alrededor del siglo X. Cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, una gran parte de la población habitaba evidentemente en el campo, y a pesar de ello, la mayor parte de las noticias de los nuevos disníes corresponden siempre a las comunidades urbanas. A la hora de analizar la evolución de la minoría mozárabe, no se ha tenido demasiado en cuenta a las comunidades cristianas que permanecieron en el ámbito rural hasta fechas muy tardías. Los acontecimientos que marcan las revueltas contra los omeyas en época de Muhammad I, Al-Mundir, Abdalá y Abderrahman III evidencian que fueron bastante numerosos. Ibn Hayyan nos cuenta en la crónica del califa Abderrahman III al-Nasir, en el Muqtabis V, como muchos rebeldes aliados de Ibn Hasun se habían hecho fuertes en diferentes fortalezas del territorio de Guadix, en las que parece ser que había muchísimos cristianos. Voy a leer las dos citas que he traído porque son significativas de la existencia de esos cristianos que, como antes señalaba Lucas, se asientan en espacios situados en altura en el mundo rural, que es donde parece ser que pervivieron durante más tiempo estas comunidades mozárabes. Trasladóse al Nasir luego a las fortalezas de Guadix, que evacuaron sus señores por su temor, acampando frente a la de Fiñana el viernes 4 del Sawal.
En ella estaban algunos de la banda del rebelde Umar ben Hassún, las cuales disuadieron y engañaron a su gente, de manera que se negaron a rendirse con la esperanza de librarse por la inexpugnabilidad de su fortaleza y gran valor. Pero los ejércitos los rodearon e incendiaron su arrabal, con lo cual se volvieron atrás sumisos y rogaron que les aceptara el arrepentimiento con tal de entregar a los de la banda del rebelde Ibn Hassún que tenían. Concedido esto, los entregaron y fueron apresados. Luego fue contra las fortalezas que tenía el perverso Umar en la Cora Elvira, tras acabar con la de Jaén, y no dejó allí quien le opusiera. Aunque aquellas fortalezas agregadas a los dominios de Umar ben Hassún se habían negado a rendirse al sultán, cuando la gente de la Cora se había apresurado a hacerlo, entrando en sus filas. La sitió una por una, pero se le resistió la de Jubiles, por su lejanía y la dificultad de alcanzarla con catapultas. Como allí estaban algunos cristianos del perverso Umar, valerosos y enérgicos, resistieron bien, pero al-Nasir empeñó en combatirlos, hizo construir una base donde emplazó la catapulta, alcanzándoles con sus piedras, y les cortó el agua y le apretó el cerco hasta vencerlos, siendo tomada la fortaleza al asalto y muertos cuantos partidarios del rebelde Umar allí había, lo que hizo mella, cayendo con ella todas las fortalezas de Ferreira y alrededores. Ferreira forma parte también del territorio de Guadix y está a unos cuantos kilómetros. También está evidenciando esos asentamientos en altura donde todavía se refugiaban la comunidad mozárabe. En las memorias de Abdalá también tenemos documentado para Guadix un caso de un cristiano convertido al Islam. Se trata de Wasil, que fue gobernador de Guadix. Abdalá cuenta cómo los gobernadores de las diferentes comarcas deciden asesinar al Naya, visir del rey Ciribadis al-Muzaffar, y le encarga la tarea a este esclavo liberto de origen cristiano, prometiéndole a cambio el puesto que dejaría vacante el asesinado. Abdalá cuenta, ¿cuánto? ¿3 minutos? 3 minutos, como mucho. Bueno, me queda poquito. Como mucho. Otro de los acontecimientos de los que tenemos referencia de la existencia de esta comunidad es la famosa campaña de Alfonso el Batallador. Esta expedición fue consecuencia de las insistentes peticiones de los mozárabes, que sufrieron destrucciones en templos, persecución de religiosos y la violación de fueros y pactos bajo el mandato de los almorávides. En enero de 1126 el rey levantó el sitio y marchó, llevándose consigo unos 10.000 mozárabes a petición de estos, temerosos de la represalia de los musulmanes. Es lógico que un pequeño porcentaje correspondiera a las familias del territorio de Guadix. Aunque esto no se puede afirmar con seguridad, la marcha de estos cristianos hacia el norte coincide precisamente con el repartimiento de agua del río de Alhama, que data de unos cuantos años después, del 1139, posiblemente efectuado para cubrir el vacío que habían dejado estos mozárabes que se fueron o se marcharon con Alfonso el Batallador. También sabemos que Alfonso VI, a partir del año 1085, se llevó muchas familias de la comarca del territorio de Guadix para repoblar la ciudad de Toledo recientemente conquistada. Los autores que tradicionalmente han tratado el tema de la emigración mozárabe hasta fechas recientes siempre han marcado como fecha de la decadencia de esta comunidad el siglo XI, asociada al empeoramiento de las condiciones en que se encontraban los mozárabes, y este empeoramiento siempre se ha achacado a la llegada de los almorávides, cuyo rigorismo religioso fue la piedra de toque para que los cristianos que vivían en Al-Ándalus o se convirtieran al Islam, fueran deportados o emigraran a los reinos del norte peninsular. Esta visión la podemos encontrar especialmente en Simonés o en Doci, aunque suavizándose posteriormente por otros autores como Codera o Cajigas. Actualmente estas fechas han sido bastante matizadas, pues las tensiones entre la mayoría dominante musulmana y la minoría cristiana empezaron bastante antes, a partir de la caída del califato, tal y como apunta García San Juan. La comunidad mozárabe debió de ir apagándose poco a poco debido a las prohibiciones para la construcción de nuevas iglesias o a los impedimentos para el nombramiento de nuevos obispos, con los que se conseguía descabezar la comunidad religiosa. Hay que recordar que la religión católica es jerárquica y sin la figura del obispo no es posible que se puedan mantener durante mucho tiempo los grupos cristianos.
Las primeras emigraciones de las que tenemos constancia datan del siglo IX a nivel general para Al-Ándalus, y probablemente para Guadix coincidan también en esta fecha. De hecho, de los documentos investigados por González Palencia en relación con los mozárabes de Toledo, se rastrean bastantes apellidos como Pedro ben, Juan ben López ben al-Guadixí, o Esteban el de Guadix, o Salomón de Guadix, que algunos ocupan cargos en la administración de Toledo como escribanos o incluso como prestamistas. En el caso de este último, Salomón de Guadix, que sería judío. Y en principio nada más, muchísimas gracias.